Muy bien. La creación de comunidad en la clase de lengua extranjera. Entonces, en este momento, amigos y César, vamos a hablar acerca de la creación de comunidad porque está muy relacionada con este tema del input comprensible. Es decir, genera el ambiente adecuado para que nosotros podamos traer diferentes ejemplos de input comprensible a nuestras clases y que los estudiantes se conecten. Muy bien. Voy a tomar un poco de agua para empezar. Muy bien. Entonces, empezamos con la creación de comunidad. Veo que algunas personas de pronto tengan alguna pregunta. Por favor, dejen la pregunta para el final. Al final de la presentación tendremos unos 10 minuticos en que estaremos respondiendo algunas preguntas con mucho gusto. ¿Ok? Siento la tos y estas cosas, pero he estado un poco enfermo últimamente, así que aquí vamos. Muy bien. Entonces, creación de comunidad, ¿vale? Pero antes de hablar de comunidad, es importante hablar acerca del profesor como líder. Y antes de hablar acerca del profesor como líder, es importante entender qué es un líder. Entonces, un líder es alguien que dirige, que orienta, que tiene una autoridad, que tiene mando y que está a cargo. ¿Ok? O sea, esas son cosas que suenan como muy frías, pero que en el fondo son fundamentales. Tú como profesor diriges bien tu clase, eres un buen director de orquesta, es decir, conoces a cada uno de tus individuos y sabes qué instrumento toca y qué habilidad tiene cada individuo para tocar ese instrumento y después cómo poner todo eso en grupo para poder tener un concierto. Tú como profesor eres un líder y orientas a tus estudiantes en momentos en que se presentan situaciones que pueden estar fuera del tema de la clase. Llegó tarde, no está motivado, lo ves enfermo. Tienes ese poder de orientación. Tienes la autoridad para que el estudiante te reconozca como una figura de autoridad, pero al mismo tiempo te respete, no que te tenga miedo, sino que sepa que eres una persona que le puede dar respuestas frente a diferentes situaciones. Tienes voz de mando, es decir, tener voz de mando significa los estudiantes te perciben como un profesor que confía en sí mismo o los estudiantes te perciben como un profesor que como que a veces tiene nervios y duda un poco de sus propias capacidades. ¿Estás a cargo? Entonces, todas esas cosas son importantes para convertirnos en líderes en la clase. Muy bien. Un líder nos permite siempre ir adelante, seguir adelante. Un líder siempre está ayudando a indicar el camino. Tanto que si algún día vas a estar ausente porque te llegó el COVID como me llegó a mí, entonces tus estudiantes no van a ser un dolor de cabeza para el profesor que te va a sustituir porque tú le has indicado un camino y con unas pequeñas sugerencias para el sustituto, los estudiantes van a reconocer que van por el mismo lado así tú no estés allí. Entonces, ¿cómo lideramos? Es importante entender que nosotros lideramos a través de cuán motivados nos sintamos. Es muy importante sentirnos motivados a nivel personal, es decir, la vida no es fácil y a veces tenemos situaciones personales que afectan nuestro desarrollo profesional, eso es cierto, pero creo que el profesor tiene que confiar mucho en sí mismo y tiene que quererse mucho, ¿sí? Y decir, hombre, yo soy bueno para esto y por eso lo estoy haciendo. Entonces, darse esa motivación personal cada día. Soy bueno en esto, amo lo que hago, lo voy a hacer muy bien. Tienes que tener esa motivación como profesor, ¿sí? Vengo en un proceso. No vas a ser nunca el profesor perfecto, pero si estás en ese proceso diario, te puedes motivar como profesor. Y eso le está demostrando al estudiante que la motivación es un aspecto muy importante dentro de la adquisición de segunda lengua. Entonces, si nosotros sabemos como personas y como profesores quiénes somos, entonces
podemos ayudar a que nuestros estudiantes sepan quiénes son ellos. Si nosotros no sabemos quiénes somos como personas y quiénes somos como profesores, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestros estudiantes para que se reconozcan en ellos mismos? Pero cuando sabemos quiénes somos, entonces empezamos a conocernos. Ese es el primer paso de generar comunidad. En una comunidad, digamos, te pongo un ejemplo, te mudaste a un nuevo vecindario y no conoces a nadie en ese nuevo vecindario. ¿Cómo te sientes? Sientes que no eres parte de la comunidad todavía. Pero cuando poco a poco empiezas a interactuar con el vecino de la derecha, de la izquierda, del frente, con el párroco, con el hombre de seguros, con la estación de servicio, en unos meses te sientes parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque has estado conociendo tu entorno. Si nosotros no dedicamos los primeros días del año escolar a conocernos en diferentes niveles con nuestros estudiantes, nunca vamos a tener una comunidad en nuestra clase de lenguas. Y eso, especialmente en la clase de lenguas, es un problema porque es que no es solamente el aprendizaje de la lengua en sí, sino la parte cultural. Yo no puedo hablar de mi cultura o de la cultura hispana y tratar de que ellos aprecien esa cultura hispana sin haber generado comunidad primero. Ellos me tienen que conocer un poco. Y no importa si tú eres hablante, hispanohablante o no, que conozcan por qué eres profesor de español, que conozcan lo que más te gusta de la comunidad hispana y todas esas cosas. Eso es lo que nos va a ayudar a dar ese primer paso. Entonces, ver la clase como un escenario en el cual nosotros vamos a generar en ese escenario un ambiente de clase adecuado para la adquisición de segundas lenguas. Esa clase y cada una de nuestras clases es un mundo diferente que nosotros tenemos el poder de crear desde el primer día. La clase no está hecha. No importa si la has decorado, no importa si tienes sillas o no tienes sillas, no importa si hay ventanas o no hay ventanas, si tienes proyector o computador, todavía no existe. La clase existe es cuando tú has creado esa comunidad, cuando tú has comunicado con los estudiantes qué cosas tenemos nosotros en común para hacer de esta una comunidad. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Uno, ser auténticos, ser nosotros mismos. No trates de ser otro. Sí, hay muchos maestros buenísimos por todo el mundo y hay maestros famosísimos por todo el mundo, pero no trates de ser ellos. Sé tú mismo, porque eso es lo que nosotros les pedimos a nuestros estudiantes. Sean ustedes mismos. Los estudiantes son muy perceptibles a eso, a la autenticidad. Aprende a actuar un poquito, porque habrá días difíciles y habrá días en que tendremos que fingir una sonrisa cuando por dentro estamos sintiendo una cosa, como estoy haciendo yo aquí, que estoy un poco enfermo, pero ahí vamos. Muy bien. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es presentarnos como seres humanos vulnerables, no como los que no las sabemos todas. Los líderes vulnerables son los líderes a quienes las personas creen más, porque lo ven humano. Ser muy asertivos, es decir, si cuando tomamos una decisión estamos pensando en el beneficio común, seguramente serás asertivo. Y siempre expresarnos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada con nuestros estudiantes. Todo esto de la generación de comunidad y esos aspectos que he presentado son la semilla que nos va a ayudar, sí, a empezar a trabajar con la lengua y con los mensajes. Si empezamos desde cero y nos concentramos simplemente en la lengua desde el primer momento, no habrá la oportunidad ni para poner la semilla ni esperar a que florezca un poco. Y va a ser muy difícil entonces establecer comunicaciones significativas con nuestros estudiantes a cualquier nivel que tengamos.
Muy bien. Tenemos que ser resilientes, adaptarnos también a las situaciones adversas. Es que el rol del profesor no es un rol fácil. Y tratar de ser divertidos en el sentido de que el estudiante se dé cuenta que tú realmente estás disfrutando lo que estás haciendo, porque ellos se dan cuenta inmediatamente quién no está disfrutando lo que está haciendo. Muy bien. Y con ello, ser flexibles, adaptarnos a los cambios y a las situaciones diferentes. Muy bien, entonces, la comunidad y la adquisición. Esas herramientas que teníamos ahí para hacer comunidad sirven en el mundo de la adquisición de una segunda lengua. ¿Por qué? Porque cuando hay comunicación, entonces ya estamos hablando de mensajes. Si no hay mensajes válidos, si no hay mensajes interesantes, si no hay mensajes relevantes, no hay comunicación. Pero como nosotros nos hemos preocupado por establecer esta comunidad, cualquier cosa que tú o algún otro miembro de la comunidad quiera decir es importante, es relevante. Nos concentramos en las cosas importantes, que son las relaciones profesor-estudiante, estudiante-profesor, y a partir de ahí empezar a ver el mundo a través de la segunda lengua y establecer esas comunicaciones. Entonces, lo que he señalado está ahí. Y terminar con la parte de la empatía. Ponernos siempre en los zapatos de nuestros estudiantes para poder ver el mundo desde allí y desde allí entonces generar todas aquellas aproximaciones que nos van a ayudar a que ellos se comprometan más con lo que nosotros queremos presentar en las clases. Muy bien, los profesores de lenguas tenemos que ser líderes. Tenemos que ser líderes con mensajes claros. Tenemos que ser líderes para saber priorizar. Tenemos que ser líderes para comunicar de manera acertada. Y tenemos que ser líderes para ser empáticos. Miren que los profesores de lengua como líderes se ven casi como cualquier líder que nosotros quisiéramos tener en nuestra sociedad. Si nosotros tuviéramos líderes que tuvieran mensajes claros, que saben priorizar, que comunican de manera acertada y que son empáticos, seguramente tendríamos muchísimo menos problemas que los que tenemos ahora. Entonces, como profesores de lengua, nosotros tenemos que siempre tener eso en cuenta. Finalmente, ¿por qué es importante crear comunidad en la clase de lengua? Pues para que el estudiante se sienta en un lugar seguro. Recuerda el ejemplo, llegaste a tu vecindario nuevo, no conocías a nadie, te sentías hasta inseguro de transitar en las calles. Pero una vez conoces ese ambiente, ya te sientes seguro. Entonces es un lugar en donde el estudiante se siente seguro. Es importante crear comunidad porque la lengua es un elemento social. A través de la lengua socializamos. Entonces, si nosotros no somos capaces de socializar en nuestras propias comunidades como adultos, pues es muy difícil para los estudiantes poder socializar a nivel de clase, y a veces les hacemos preguntas que ellos no quieren responder porque sienten que van a dar demasiada información personal. Pero cuando se sienten parte de una comunidad, lo pueden decir, sí, no tengo novia, ¿ok? Algo tan sencillo como eso, preguntarle a un estudiante, ¿tienes novia o no tienes novia? Pero preferimos no preguntarles para no dañarles su... No, sí, si tienes comunidad se lo puedes preguntar tranquilamente. ¿Por qué es importante crear comunidad? Porque los estudiantes se van a apoyar mutuamente y nosotros nos vamos a apoyar en los estudiantes también. Habrá un respeto mutuo y habrá un respeto por la autoridad del profesor, pero no como autoritario, sino como una persona que sabe tomar decisiones para el bien común. Y tendremos también objetivos mutuos. Entonces, este aspecto de la creación de comunidad es fundamental en nuestros primeros pasos con el input comprensible, porque todo tiene que ver con la comunicación. Somos seres humanos y no estamos aprendiendo una lengua solo por el hecho de aprender una lengua. Estamos aprendiendo una lengua para dar mensajes que sean comprensibles. Estamos aprendiendo una lengua para comunicar, conectarnos con los demás y crear una comunidad. Estamos aprendiendo una segunda lengua para poder tener un lenguaje común humano.
que vaya mucho más allá de los idiomas. Estamos aprendiendo una segunda lengua para adquirir y ver la vida de una forma un poco diferente. Entonces, veamos unos 7 minutos más o menos de esta entrevista. Esta entrevista forma parte de una serie de entrevistas que yo le he hecho a algunos de mis estudiantes que empiezan a graduarse después de haber estado conmigo 2 o 3 años. Y les pregunto acerca de sus experiencias de clase. Así que veamos a Elena primero. Y piensen, está bien, no se centren tanto en, está bien, si quieren centrarse en qué tan bien habla español, muy bien, ¿sí? Pero lo más interesante es, ¿por qué? Hola a todos, estamos hoy con Elena. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Elena, ¿cuándo te graduaste de la secundaria? 2018. En el 2018, en el año pasado, ¿verdad? Un año, 2 años pasado, ¿no? No, porque estamos en el Sí, 2019. un año, Entonces, un año pasado. el año pasado, muy bien. Y entonces tú estás en la universidad, Sí, estás en tu segundo año. sí. Sí, muy bien, excelente. ¿Y cómo es la experiencia en la universidad? ¿En general o con español? No, en general. Me gusta mucho Bellarmine. Pienso que Bellarmine hay muchas oportunidades para sus intereses como español. Y pienso que es una universidad muy, no sé, tengo una experiencia muy buena en la universidad. Entonces, ¿estás contenta? Sí. Muy bien, excelente. Am, gracias. Tu De teléfono, sí. nada. Necesitas mirar tu teléfono. Y bueno, y yo tengo unas preguntas sobre tu experiencia con el español en Sí. tu universidad. Sí. Primero ¿estás tomando una clase de español en la universidad? Sí, estoy tomando una clase de español. Estoy tomando español 315, pienso que. Es una clase de literatura y me ¿Y por gusta qué estás mucho. tomando esa clase? Me gusta la literatura y español y también es un requisito para mi carrera que es español Sí. y psicología, pero es un requisito para español. Tú hablas muy bien español. ¿Tus padres son hispanos? No, No son hispanos. no son hispanos. Pero es que tú no tienes un acento en español, eso es muy bonito. Oh, gracias. Segunda pregunta, Elena, ¿qué crees tú que es lo más importante para que una clase de español en secundaria tenga éxito? Pienso que la cosa más importante es la comunidad. Las estudiantes necesitan ser cómodas o cómodos en la clase y necesitan ser cómodos a cometer errores y hablar con otras personas. Pienso que sin una comunidad muy cómoda no puede mejorar su español. Pienso que la conversación es más importante. Muy bien. ¿Y por qué crees que es tan importante la comunidad? ¿Qué diferencia hay entre una clase que tiene comunidad con una clase que no tiene comunidad? ¿Cuál es la diferencia? Una clase que no tiene comunidad, no puedes hablar sobre su vida, sobre las cosas más importantes en la vida. Y pienso que esto es la razón por los idiomas, es para crear relaciones con otras personas. Y sin esto no hay una razón para aprender el idioma, solo es para decir, oh, yo puedo hablar español, sí. Muy bien, muchas gracias por eso. Esa parte es la que más me gusta a mí, que dice Hola Elena, a todos, estamos hoy sí, con... que estamos aprendiendo un idioma para la vida, para comunicarnos con los demás. Si ustedes van a mi blog,
que es www.señorojeda.com, y escriben interviews. Van a ver ejemplos de diferentes entrevistas con estudiantes en donde hablamos de diferentes cosas. Así que hoy, como explicamos al comienzo, estaba haciendo una introducción sobre el input comprensible y sobre la creación de comunidad. El próximo mes vamos a hablar acerca de las imágenes y tendremos diferentes temas, cómo trabajar todo a partir del input comprensible. Si tienen cuenta de Instagram, por favor síganme en @señorojeda o en Twitter. Si tienen una pregunta, con mucho gusto, por correo electrónico. Entonces, César, me queda un poco de voz para las respuestas, preguntas y respuestas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Diego, sobre todo porque Diego ha estado la semana pasada con COVID y todavía lo sigue arrastrando, así que te agradezco mucho el esfuerzo por estar aquí. Y bueno, a mí me ha encantado la presentación, sobre todo las dos partes, pero creo que el pilar más importante que tenemos que construir durante los primeros días es esa comunidad, ¿no? Si no conseguimos establecer una relación personal con nuestros estudiantes, es muy difícil, por muy buenos profesores que seamos, que los estudiantes lleguen a adquirir el lenguaje. Así que me ha encantado. Bueno, pues nada, yo aquí invito a todos los profesores y profesoras a dedicarle tiempo, ahora que estamos empezando el curso, a intentar establecer esas relaciones, ¿no? con nuestros estudiantes. Me ha gustado mucho la imagen que tenías, como cuando ponías qué es un líder, ¿no? Y aparece como una escalera y el profesor está arriba dándole la mano, ¿no? al estudiante, ¿no? Como ayudándole a subir, ¿no? Es una imagen muy representativa, ¿no? Porque a veces pensamos que un líder tiene que como que dar miedo, imponer respeto, ¿no? Y no es eso lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es ser una referencia para los estudiantes, ¿no? Y ser ese punto, ¿no? de encuentro y de ayuda, ¿no? Para ayudarles, ¿no? A empujarles, ¿no? Ahí un poquito bueno, pues a conseguir nuestro objetivo, que es la adquisición de la lengua, ¿no? Bueno, pues tenemos unos poquitos minutos. Si alguien si ven en el QA, no sé si pueden ver ahí, si quieren escribir alguna pregunta ahí, pues la respondemos en los siguientes 5 minutos y ya está. Dice que si hay PPT, hay el PowerPoint. ¿Podemos poner el PowerPoint en alguna parte ahí en Rocalingua? Sí, como un PDF? lo que voy a hacer es voy a mandar un email con la grabación y con la presentación, Diego, si te parece, ¿vale? Así... Me parece bien. Lo único que les pido a los profes es que si alguna vez van a compartir eso con otras personas, por favor den el crédito a Rocalingua y a Diego Ojeda. Perfecto. Pues bueno, ¿alguna pregunta? Si alguien... A ver, creo que hay alguna... sí, vamos a compartir el vídeo y la presentación. Ahí todos me están mandando a dormir. Vaya y descanse. Vale, tenemos una pregunta. ¿Cómo se maneja lo del Latin y Latinx en cuestión de enseñar el español? Diego, ¿alguna idea? Bueno, estamos hablando acerca del lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje inclusivo. Inclusivo. ¿Sí? Lenguaje inclusivo. Está bien, para muchos latinos en los Estados Unidos no les molesta el término Latinx, simplemente porque es incluyente, ¿no? Entonces, latinos, latinas. En general, al latino que vive en los Estados Unidos le gusta más latino o latina. En general, a los profesores de español que no son nativo hablantes les gusta más el Latinx, porque les preocupa mucho esa parte de la integración, ¿no? Entonces, creo que para mí, personalmente, yo simplemente les explico a mis estudiantes, una cosa es lo que te dice el idioma a nivel de su composición gramatical y otra cosa son los cambios que vive la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esas dos cosas. No se trata de que vamos a imponer Latinx sobre lo que es el español y la forma y la gramática del español, y no se trata de que vamos a imponer la gramática sobre los diferentes movimientos y realidades sociales. Se trata es de informar a los estudiantes. Mira,
tenemos estas opciones, Latinx o Latine, porque también Latine es usado para los dos. Entonces, siempre se trata es de informar a nuestros estudiantes qué es lo que está sucediendo en el mundo de hoy para que ellos tomen sus propias decisiones, mas no imponer que tenemos que hablar de Latinx. Así que si en la prueba ellos hablan de Latine o Latinx, no les podemos quitar puntos porque nosotros les estamos presentando la información como es en este momento. Perfecto. Muy bien, pues tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a ver. Bueno, nos dice Julie que, hola, una pregunta para primaria. Me cuesta mucho decidir qué hacer en clase porque hay muy poco tiempo. ¿Me puede aconsejar a ayudar para decidir tomar decisiones sobre mis planes? Claro, lo que pasa es que, como dije en la presentación, a veces vemos el proceso de enseñanza demasiado estructural. Es decir, hoy tengo tiempo para hablar del verbo ser. Mañana tengo tiempo para hablar del verbo estar. Pasado mañana tengo tiempo para hablar de los verbos regulares. Y entonces, como que todo lo organizamos de esa forma. Estamos viviendo un mundo muy diferente. Los estudiantes viven en un mundo diferente. De acuerdo con una teórica de España llamada María Acaso, el muchacho, el joven de hoy día vive la vida como una narración. Nuestras clases deberían ser como una narración cuyo siguiente capítulo continúa el siguiente día, pero no totalmente diferente a lo que estábamos haciendo, sino como una narración, como un guión que estamos siguiendo. Entonces, en vez de lugar tu clase como 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, mírala en el contexto y piensa, bueno, en un mes tengo 120 minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi guión para esos 120 minutos? Así que la siguiente clase simplemente vas continuando como en una narración en vez de tratar de trabajar diferentes temas. Sí, un poco al hilo de esa pregunta nos pregunta también Elieti Lobo algunos consejos de cómo crear comunidad cuando solo tienes 40 minutos a la semana de clase, ¿no? Yo creo que un poco sobre lo que, bueno, lo que dice Diego, ¿no? Pues realmente no es tomar la clase como el tiempo que tenemos o los temas que tenemos que enseñar, ¿no? Simplemente es intentar conocerle un poco más a los estudiantes, ¿no? O sea, independientemente del tiempo que tengamos, intentar siempre el tema que vamos a tratar, darle la vuelta un poco para unirlo a las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Pues si estamos, por ejemplo, un tema que en otra pregunta nos dicen qué podemos hacer los primeros días de clase, ¿no? Pues un tema que podría ser que ayudar para crear comunidad es hablar de qué cosas les gusta a los estudiantes, ¿no? Qué hobbies tienen, pues... estábamos comentando, Diego y yo, una actividad que yo vi en Facebook de un profesor en el que el primer día de clase, no sé si lo tengo, déjame ver que lo encuentre, se lo voy a mostrar, pero bueno, básicamente es, mira, aquí la encontré, a ver, un segundito. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, está en inglés, dice, my son's first grade teacher started her own Me Too movement. On the first day of class, she had all of them stand and say what their favorite hobby is, or what their favorite toy, favorite food, etc. If you also like it, you must say Me Too and go stand within that group. The children had so many things in common, they were continuously shouting, me too, and moving from group to group. The children instantly realized just how much they have in common with their classmates, and that made them less anxious, more relaxed and comfortable, laughing and talking and quickly making friends. Teachers make the world a better place, which I think is true. Entonces, una actividad que podemos hacer para crear comunidad, ¿no? Pues, bueno, podemos tener... alguien preguntaba, ¿se puede seguir creando comunidad después de que han pasado 2 o 3 semanas de clase y a lo mejor no hemos empezado a trabajar esos? Siempre se puede volver al punto de partida, ¿no? Entonces, esta actividad, pues podemos tener a la clase enfrente nuestra y decir, bueno, y puedo empezar yo como profesor, como líder, ¿no? Me encanta la pizza, ¿no? Entonces, la gente que le guste la pizza tiene que decir, a mí también, ¿no? Y tiene que venir donde está yo, ¿no? Donde estoy yo. Entonces ahora le puedo decir a cualquier estudiante, ok, pues di algo que te guste. Entonces, ¿me gusta el fútbol? Pues todos los que le gustan el fútbol tienen que decir a mí también y tienen que ir donde está esa persona. Entonces es una actividad muy fácil
que nos va a ayudar a romper el hielo durante los primeros días. Podemos empezar a practicar y a usar mensajes simples con me gusta, no me gusta o cosas así. Y bueno, pues nunca es tarde, digamos, para empezar a crear comunidad, ¿no? En últimas, crear comunidad es darle al estudiante la oportunidad de sentirse totalmente relajado y confiado en el ambiente de clase. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Yo creo que es muy importante, además lo decía la estudiante de la entrevista, que tiene que haber, es súper importante, ¿no? Que no haya estrés en la clase, ¿no? Y que no haya miedo del estudiante a hacer algo mal o a decir algo mal. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Tenemos que llegar al punto de que los estudiantes no se tienen que sentir como, oh, el profesor me está como haciendo un quiz o me está testeando a ver si sé esto o no, ¿no? Tiene que haber un clima de relajación en el que hacer las cosas mal o decir algo mal no tiene por qué ser un problema, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Digamos. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas más, pero no quiero entretener más. Así que lo que voy a hacer es voy a leer las preguntas luego y mandaré un email con la grabación, la presentación y responderé a las preguntas que creamos más relevantes. Así que bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido desde prácticamente los distintos continentes y muchas gracias, Diego, por hacer el esfuerzo y no Gracias a ti cancelar por la la invitación presentación. nuevamente. Claro que sí. Y bueno, antes de nada, lo dicho, nos vemos el mes que viene, mandaremos un email con la información y nada, pues nos vemos en un mes más o menos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos los profesores y todas las profesoras que nos han seguido y que pasen un buen fin de semana y que tengan un curso magnífico. Adiós. Abrazos. Muchas Chao, gracias. chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós.